Bien, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir este rato con ustedes. Un agradecimiento muy especial a la UNILA y a Alexander, que es quien nos invitó para reflexionar de alguna manera sobre la transición en materia de políticas de drogas que se está dando a nivel global. Es muy claro cada día más que estamos viviendo un periodo de tránsito de un modelo de políticas a otro modelo de políticas. Y bueno, nosotros en Uruguay estamos desarrollando una orientación, estamos aportando de alguna manera a ese cambio, a esa modificación de los paradigmas con los cuales creemos que es necesario enfrentar el problema de las drogas. Este paradigma que todavía está vigente, que ha marcado las políticas de drogas fundamentalmente en los últimos 50 años, tuvo un largo proceso de construcción que empezó con el fin de las guerras del opio, la conferencia de Shanghái, después la conferencia de La Haya, allá por 1909, 1911, 1912. Y ese proceso que se inicia en el 1908, cuando se crea la Comisión del Opio para regular lo que había sido lo que sería el posconflicto entre el Reino Unido y China, comienza a establecer una serie de criterios a los efectos de regular el comercio de esta sustancia, particularmente del opio. Y eso coincide con la emergencia a nivel global de una nueva potencia que hegemonizaría prácticamente todo el siglo XX, que son los Estados Unidos, y que lo hegemonizaría no solamente desde el punto de vista económico o militar, sino y por sobre todo desde el punto de vista de las ideas. Esto está en transición hoy, sobre todo porque en Estados Unidos, paulatina pero sistemáticamente, están cambiando de color, ¿no?, los estados que tienen diferentes formas de regulación del uso del cannabis en particular. Estados Unidos en este impulso a principios de siglo por regular el conjunto de las drogas, terminó con la prohibición del alcohol y con las nefastas consecuencias que todos tenemos, que todos sabemos. Esa prohibición duró solamente 10 años y causó estragos a nivel de la sociedad norteamericana en términos de salud pública, en términos del desarrollo de las organizaciones criminales, en un conjunto de aspectos. Pero hoy eso ya es moneda del tiempo pasado, ¿no? A los efectos de poder compartir un poco con ustedes, yo le decía a Alexander cuando nos planteó el tema que bueno, lo que yo particularmente puedo hacer son un aporte en materia de algunos apuntes de lo que hemos venido reflexionando y lo que hemos venido realizando en el Uruguay en los últimos 15, 20 años para llegar a la situación en la que hoy estamos. No, esto no es un documento terminado, no es un documento o una conferencia para ser publicada en una revista auditada, ni nada de eso. Son simplemente apuntes sobre la realidad en la que estamos y de alguna manera de cómo muchos de nosotros que estamos inmersos en esta realidad lo han vivido. El tema de las drogas es un tema que hay que definir desde dónde
por honestidad intelectual, ¿no? Desde dónde se lo piensa, desde dónde se lo mira y de dónde se lo conceptualiza. Esto es determinante porque si no sucede que nos podemos enfrentar en un diálogo de sordos con quienes piensan de una manera de pronto radicalmente diferente. Desde dónde lo miramos nosotros y eso por lo general lo que hacemos es explicitarlo, ¿no? Nosotros miramos este tema de lo que se puede denominar como el paradigma de la complejidad. Es decir, en la cuestión de las drogas intervienen, en la mirada sobre las drogas, intervienen aspectos que tienen que ver con los valores, que pueden tener que ver con la moral, con la ética, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la cultura en general. Y si nos adentramos fuertemente en una conceptualización del tema, tenemos que agregarle aspectos de las ciencias básicas, ¿no? Obviamente el uso de sustancias tiene impactos en las personas que modifican sus estados de ánimo, modifican sus percepciones de la realidad. Hay cuestiones que tienen que ver con la química, que tienen que ver con un montón de aspectos. Decir esto nos parece que es sustancial. Nosotros miramos esto desde ahí, intentamos tener una mirada desde la investigación científica, académica, y a la cual hay que incorporarle, obviamente, lo que es una mirada desde la política. La peor política, si es que se puede decir así, es aquella que hace caso omiso a todas las evidencias que pueden haber en relación a este tema. Hay un aspecto que es necesario plantearlo desde el vamos. Somos o compartimos una mirada que dice que la humanidad ha consumido drogas desde sus más remotos orígenes. Desde que existe cultura, es decir, desde que se producen signos que quieren representar diferentes aspectos de la vida de las sociedades, ha habido, y hay cada vez más pruebas muy claras, uso de drogas. El conjunto de las sociedades a través de la historia reguló los usos de drogas de diferentes formas. Lo reguló fundamentalmente a través de la cultura, a través de la religión, y eso permitía que se manejara el tema de los usos de drogas de una determinada manera. Es muy claro si hablamos del tabaco, ¿verdad? Hoy una sustancia también satanizada, pero que cuando los europeos se toparon con este continente, las personas que vivían en él consumían el tabaco de manera ritual, de manera sacra. Y eso es muy importante para saber y para adentrarnos en el problema, para definir si el problema que estamos, o el tema que estamos abordando en la conceptualización que hacemos de él, qué lugar le dejamos a las sustancias. ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una corriente de pensamiento, hay toda una corriente de acción que muchas veces se transforma después en políticas públicas, que parte de la concepción de que hay un conjunto de sustancias que existen en la naturaleza o que el hombre diseña que provocan la enfermedad. Es decir, el eje de la reflexión está planteada en la satanización de la sustancia. Eso no es nuevo en la cultura tampoco. Se ha dado a lo largo de la historia en más de un momento. Si miramos el mundo musulmán, las relaciones que tiene, por ejemplo, con el alcohol y demás. Pero lo importante es comprender qué lugar ocupan las sustancias en esta problemática, en este conjunto de temas que abordan la cuestión de las drogas. Definido esto, y diciendo que intervienen en cómo conceptualizamos esto
la economía, la política, la cultura, la sociedad en general, lo que se desprende es que el problema, por ejemplo, el problema del tabaco no necesariamente está en una sustancia que es producida por una planta, sino en las formas que se ha dado la sociedad contemporánea, ¿no? La sociedad capitalista, en transformar una sustancia que tenía un valor de uso que era de carácter sacramental en una mercancía. Una mercancía que, como toda mercancía, se realizan en el mercado y quienes se encargan de la producción, la distribución, la venta de esa mercancía tienen un objeto sustancial que es lograr el mayor lucro posible de la comercialización de eso. Entonces ahí nos preguntamos, ¿el problema está en el tabaco o el problema está en las formas en que la sociedad contemporánea da cuenta de este fenómeno? Ahí hay un autor, Sajón, que ha hecho un trabajo importante, no sobre el tabaco, pero sí sobre el alcohol, que apunta en el mismo sentido. El autor se llama Thomas Weibor y tiene un trabajo con 50 profesores más que se llama El alcohol, un producto de consumo no ordinario. Y este es un concepto bien importante para comprender qué está pasando y cómo puede devenir esta transición de un paradigma a otro en el mundo. El problema es si al conjunto de sustancias que provocan alteraciones en la conciencia se las puede tomar o se las puede categorizar como productos de consumo ordinarios, ¿no? Como un producto de consumo puede ser una camisa, un pantalón, una zapatilla, un reloj, lo que fuere. Este autor plantea que es necesario romper con esa lógica y que hay que evolucionar a una mirada desde otro punto de vista. Marcel Proust dice en algún texto que tiene por ahí que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en descubrir nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Y creo que lo que estamos viviendo en realidad es un cambio de mirada de un problema que ha tenido diferentes características o que se mueve de acuerdo a la moda, de acuerdo a una cantidad de aspectos circunstanciales de la sociedad, se mueve de un campo a otro. Mirar con nuevos ojos el problema de las drogas implica sacarlo de lo que ha sido un verdadero monólogo durante 40 años en relación a este tema, fundamentalmente a través de los organismos internacionales, pero también a nivel de la academia. La reflexión que se ha dado en la academia, en las universidades, en los centros de investigación sobre estos temas, han sido realmente pocas en los últimos 50 años para la magnitud del tema que tenemos entre manos. Ustedes piensen que el comercio, según estimaciones de Naciones Unidas, que el comercio mundial de drogas está en el entorno de los 320.000, 340.000 millones de dólares anuales. Está en el entorno del 1,8 al 2,1 del Producto Bruto Interno Mundial. Este es el mercado de las drogas y es un mercado controlado por organizaciones criminales. Pero en algún lugar ese dinero ilegal se vuelve dinero en blanco. Y no es precisamente en los países de Latinoamérica, y no es precisamente, por ejemplo, en Brasil, que con tener una economía potente como tiene, no soportaría el ingreso de esa inmensa masa de capitales a su sistema bancario, porque la inflación estallaría en brevísimo tiempo. Hay una globalidad de este tema, que es analizar el conjunto del sistema bancario, del sistema financiero internacional, y cómo todo este dinero que se genera y que se provoca por el tráfico ilegal de drogas
termina en esos bancos. Hay un libro que es muy recomendable de Saviano, un escritor italiano que ha escrito sobre la camorra y sobre este tipo de cosas, que es muy recomendable, se llama 000, donde él en determinado momento dice, ¿no?, sostiene o pregunta, hace ambas cosas, si cualquier persona tenía en el año 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers, $1.000 para invertir, y lo invertía en el producto que mayor creció en el año 2008 en la economía mundial, que fue Apple, porque fue el año que largó el iPad. Si tenía $1.000 y los invertía en acciones vinculadas a Apple, hubiera obtenido $17.000, ¿no? Hubiese ganado $16.000. Pero si hubiese invertido en el negocio de la cocaína, hubiese ganado $178.000. Entonces, cuando analizamos el tema de las drogas, no podemos dejar de lado un tema sustancial que tiene que ver con este tema y que es un tema de carácter global, que existe todo un mercado que tiene sus propias reglas, que está siendo controlado por las organizaciones criminales y que no se puede obviar en el momento del análisis. Podemos decir que el tema de las drogas es un tema de tipo sanitario, y es cierto. Obviamente las drogas tienen riesgos y generan daños en las poblaciones, en quienes las usan. Esos daños están asociados a los patrones de consumo, al tipo de uso que se hace, pero no podemos dejar de analizar el resto de los aspectos que hacen a este tema. Este es el primer tema, entonces, es desde qué lugar miramos y qué preguntas nos hacemos en relación a la cuestión de las drogas. Y esto es fundamental, desde dónde se mira, de dónde se estudia, de dónde se reflexiona, de dónde se proponen políticas. Y bueno, para ustedes es totalmente natural, porque hacer investigación, hacer reflexión de manera científica es tener la capacidad de generar y generarse preguntas, ¿no?, más que respuestas. Quien tiene mayor capacidad de aprender y quien logra mayores posibilidades y desarrollos en materia de investigación no es quien encuentra más cantidad de respuestas, sino quien se formula más cantidad de preguntas. Y en este sentido, las políticas internacionales en los últimos 50 años han estado basadas en responder una sola pregunta: ¿cuánta droga hay en el mercado? ¿Cuánto se incauta? ¿No? ¿Y cuántas personas procesadas hay? ¿Y cuántas interdicciones, cuántos controles se han hecho y cómo se ha avanzado en ese sentido? Esos son los parámetros de análisis que se han sostenido en los últimos 50 años. ¿Qué cantidad de usuarios hay? ¿No? Hay 50.000, hay 100.000, hay 200.000. Y hay muy poca investigación a por qué la gente usa drogas, por ejemplo, ¿no? Desde un conjunto de vectores o de análisis. Entonces, la cuestión de las drogas es un problema de qué tipo. Es una cuestión moral, que sin duda hay una reflexión moral en la reflexión que se hace tanto a nivel político, a nivel social, a nivel académico. Es un tema de formas autónomas y heterónomas de control social. ¿Cómo controlamos el uso, por ejemplo, del tabaco, el uso del alcohol, para hablar de drogas legales? ¿Cómo la sociedad se da, qué mecanismo se da para dar cuenta de los usos y de los patrones de consumo? Los estudios que se hacen, ¿no? ¿Dónde se focalizan o cómo deben de focalizarse? En las sustancias, en la sociedad, en las personas, en los jóvenes, en el conjunto de las fajas etarias, ¿no?
normalmente hay una focalización en los jóvenes, pero si pasamos a las drogas que tienen mayor impacto epidemiológico, lo vemos desde el punto de vista de la salud, el problema del uso de alcohol en las sociedades que tenemos mucha vinculación con la cultura mediterránea, no es precisamente los picos epidemiológicos no están en la adolescencia y los jóvenes, y los mayores problemas no están en los adolescentes y los jóvenes, sino están en las edades más entradas. Sin duda alguna que un enfoque importante es lo que se llama el enfoque de salud pública, pero también el enfoque de salud pública, es bueno preguntarse, ¿es acompañado por un enfoque desde los derechos humanos? Simplemente a modo de anécdota, recién en el año 2009, en una moción que copatrocinó Uruguay con otros países en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, se introdujo una resolución, fíjense, año 2008, hace 5 o 6 años, se introdujo una resolución de que era necesario que las convenciones en materia de drogas se pudieran confrontar, se pudieran articular con las convenciones de derechos humanos. Y esto fue enormemente discutido a nivel de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Y fue muy discutido porque esa visión que hay en el mundo de la guerra a las drogas da cuenta de que hay estados, y no solo uno, hay varios estados que aplican la pena de muerte para las personas que usan o trafican drogas. Entonces, si no incluimos la cultura, la economía, la política, la geopolítica, los desarrollos institucionales, vamos a terminar teniendo una mirada muy parcial del problema que tenemos adelante. Nosotros en Uruguay, para proponer las políticas que hemos propuesto, hemos intentado, estamos intentando y lo seguiremos intentando, tener una mirada lo más compleja posible, ¿no? Una mirada desde diferentes puntos de vista, de diferentes marcos disciplinarios, desde diferentes enfoques. Para llegar al punto en que llegamos de proponer una nueva política de drogas y poner sobre la mesa la regulación de las drogas en general, hicimos una reflexión y hacemos una reflexión de nuestra propia historia institucional, de nuestra propia constitución, de nuestro enfoque de las leyes y de la constitucionalidad que tiene el país. Porque hay un artículo en las convenciones, en la Convención del 61 en particular, que dice que todo lo que propone esa convención debe ser mirado desde las realidades nacionales, desde las realidades, desde las legislaciones, ¿no? Y desde la cultura de la región. Y eso lo que le permitió a Bolivia, ¿no?, reivindicar el uso ancestral de la hoja de coca y sacarlo de las convenciones, retirarse de las convenciones y adherir con esta salvedad. Fíjense lo anacrónico que resulta en la mirada del siglo XXI que se le haya querido prohibir a toda una cultura, que es una cultura obviamente milenaria, el mascado de la hoja de coca. Y eso está escrito en las convenciones. Y cuando se firman, le dan a Bolivia 25 años para que lo haga. Es decir, que erradique, ¿no?, que elimine totalmente el uso de la hoja de coca. Entonces, obviamente, la construcción que haga el Estado plurinacional de Bolivia de sus políticas, sus políticas en materia de drogas, lo tiene que hacer desde la perspectiva de su propia realidad y haciendo uso de su soberanía. Y para eso hay que pensar las políticas de drogas para cada país de una manera diferente. Lo que ha producido y lo que produjeron las convenciones es un traje de talla única, que se lo aplican a Brasil con 220 o 210 millones de habitantes, ¿no?,
que a Uruguay, que tenemos 3 millones de habitantes con 300.000. O a China, o a India, o a los Estados Unidos. Un traje único para tallas totalmente diferentes, para realidades sociales, culturales y políticas totalmente diferentes. Yo les voy a pasar un pequeño video, para no aburrirlo con tanta palabra, sobre la historia del control de las drogas en el Uruguay a lo largo del siglo XX. Y después vamos a entrar en algunas de las hipótesis que a nosotros nos llevaron a proponer lo que hemos propuesto en este caso. Desde mediados del siglo XIX, las drogas, hoy declaradas de tráfico ilícito, se comercializaban en todo el mundo. El opio calmaba dolores y también ayudaba a conseguir una muerte con menor sufrimiento. La cocaína era un anestésico para veterinarios, oftalmólogos y cirujanos. El cannabis se maceraba en alcohol y se vendía como resina o en cigarrillos. También se recomendaba como sedante o para conseguir el sueño, disminuir dolores y relajar al paciente. Durante los siglos XIX y XX, opio, cocaína y marihuana también se usaron con fines recreativos. Estas drogas se comercializaban sin otro control estatal que el aduanero. Desde 1908 hasta 1940, el Estado uruguayo reguló el expendio de drogas. Primeramente, las farmacias pidieron recetas para el acceso a las drogas prescriptas. Pero políticos, policías y médicos seguían registrando su uso entre aristócratas, artistas y en los cabarets, principalmente. Tras una campaña policial en 1922, comenzaron las reglamentaciones más estrictas. El dictador Gabriel Terra promulgó 2 leyes para que el Estado tuviera el monopolio del comercio, la fabricación y el expendio de cannabis, opio y cocaína. Uruguay era uno de los 8 países en el Comité del Opio de la Sociedad de Naciones. Y Uruguay quiso ser un ejemplo en la puesta en práctica de las primeras reglamentaciones internacionales sobre drogas. El Estado uruguayo inició una fuerte campaña a través de los medios de comunicación y charlas en todo el país para alertar sobre el uso de aquellas drogas. El control fue estricto. Su consumo se penó con prisión. En los años 70, todos los países del continente actualizaron sus leyes firmando el Acuerdo Sudamericano de Estupefacientes y Psicotrópicos. Durante la dictadura, un Consejo de Estado de puertas cerradas aprobó la Ley 14.294. En 1974 se incorporaron los principales lineamientos de las políticas de drogas todavía vigentes en Uruguay. Durante ese periodo, más de 1.000 usuarios de drogas pasaron por la cárcel o por los hospitales psiquiátricos. La prédica contra el uso de drogas impregnó a médicos, terapeutas, medios de comunicación, policías y autoridades. El usuario fue, desde entonces, sinónimo de adicto, enfermo y hasta delincuente. Sin embargo, desde 1975, el consumo de todas las drogas en Uruguay es legal. En 1987, la Cámara de Diputados creó una comisión especial para estudiar el impacto del consumo de drogas. Especialistas en Derecho y en Salud advirtieron una serie de problemas con la normativa y su aplicación. Criticaban el sistema de penas desproporcionadas que recaía sobre el usuario. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
estaba en contra de las condiciones de reclusión y de los tratamientos que se realizaban a miles de uruguayos. Las políticas de drogas fueron modificadas en 1998, cuando se aprobó una nueva ley que ratificó la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas. La legislación internacional pedía penar el consumo y Uruguay no lo hizo. En 1998 se terminó de despenalizar el uso individual de las drogas de tráfico ilícito. En el año 2001, el expresidente Dr. Jorge Valle planteó a los presidentes de la región la legalización del mercado de drogas de tráfico ilícito. El por entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, defendió la idea de controlar el mercado de marihuana. El gobierno del doctor Tabaré Vázquez buscó en el plano internacional un cambio que permitiera abordar el tema drogas desde una perspectiva de derechos humanos. Varios estudios comprueban que el peso de las políticas de drogas actuales recaen sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En 2010, el Parlamento inauguró una comisión especial sobre adicciones. Su informe final pidió respeto a los derechos humanos de consumidores y usuarios problemáticos, y también la búsqueda de eficacia, eficiencia e integralidad para responder al fenómeno drogas desde el Estado. El mercado clandestino de drogas facilitó que simples usuarios se vinculen a contextos de violencia. En las bocas clandestinas se puede conseguir no solo marihuana, sino también otras drogas de dudosa composición. La Comisión de Diputados del Parlamento también invitaba a que la Junta Nacional de Drogas auspiciara un debate nacional para regular el mercado. Durante medio siglo de prohibiciones, el consumo y el abuso aumentaron, pero también creció el poder de los grupos de narcotraficantes y su impacto entre la población más desfavorecida. Bien, esto es un pantallazo muy rápido de lo que ha sido, de una u otra manera, el tránsito del tema de las drogas y cómo el Estado uruguayo abordó este tema a lo largo de estos 50 años. Sobre el final se dice algo en el video que es parte de la realidad. El problema es que a veces le cargamos a esa parte toda la realidad. El problema de las drogas tiene, sin duda, en los sectores más vulnerados de nuestras sociedades, un impacto diferencial, un impacto mayor. Pero, y esta es la prueba que sufrimos, vivimos nosotros, el que incluso si llegáramos a eliminar la pobreza, seguiría habiendo uso de drogas. En una mirada diversa, compleja, tenemos que incluir el tema de la pobreza, tenemos que ver cómo se producen los usos de drogas, cuáles son los patrones de consumo que se dan en el marco de la pobreza y qué impacto tiene en los sectores de pobreza, de mayor pobreza, el uso de drogas y de qué drogas, sin duda alguna. Pero pensar que exclusivamente eliminando los factores que tienen que ver con la pobreza solucionaríamos aquellos aspectos del uso de drogas que tienen que ver con, por ejemplo, el daño a la salud, etcétera, etcétera, está desde nuestro punto de vista demostrado que no es real. También, y acá se expresa también con claridad,
la despenalización. Fíjense que nosotros en el Uruguay despenalizamos el uso de drogas hace 40 años, en el 1974, en octubre del 74, se despenalizan el uso de todas las drogas, y si comparamos con aquellos estados que mantuvieron la penalización, los problemas vinculados al uso de drogas son los mismos en unas sociedades con otras. Quiere decir que la despenalización, que muchas veces se plantea como una solución al problema, es algo que atenúa el impacto, pero no genera necesariamente una solución, entre comillas, del problema. Esta ley del año 74 a nosotros nos produjo una incongruencia jurídica, que es lo que tratamos de subsanar en este momento cuando presentamos la ley que presentamos al Parlamento. Por un lado, habilita el consumo, pero no le habilita a los usuarios ninguno de los actos preparatorios que implican poder hacer uso de esa sustancia. Es decir, las personas en Uruguay pueden consumir la droga que quieran, pensemos en el cannabis, que esta ley que hemos llevado adelante está vinculada directamente al cannabis, pero no le permite ninguna forma legal de acceder al cannabis. Entonces, la opción que tiene el usuario es única, es relacionarse con el mercado ilegal. Y este aspecto es un aspecto relevante para la necesidad del cambio de las políticas, porque si nosotros analizamos, a ver si puedo llegar a otras, disculpa, fíjate si me sacás de acá de esta, ahí. Si analizamos los usos de drogas en los últimos años en el país, nos vamos a encontrar con que, sin duda alguna, la droga de mayor uso, la principal, lo que ven la columna más alta es el alcohol, luego el tabaco, luego la marihuana, finalmente la cocaína, los tranquilizantes y el crack, que le dicen ustedes, la pasta base que le decimos nosotros. Si lo vemos en la relación país, el área metropolitana y el resto del país, lo mismo, tenemos el mismo tipo de problemas, ¿no? No tiene una diferencia sustancial. Y acá vemos las evoluciones del consumo, ¿no? La evolución del consumo de alcohol, esta línea de acá de más arriba, ¿no? Y la verde tenemos de la marihuana. Acá tenemos el uso de tabaco y esta de tranquilizantes. El crecimiento de la marihuana entre el 2006 y el 2011 es del entorno del 126%. Y el uso del alcohol es también significativo, ¿no? Estamos en el 85 y hemos seguido creciendo. En cambio, el uso del tabaco, nosotros en el año 2006 regulamos el uso del tabaco, no lo prohibimos, establecimos una serie de criterios, ¿no? Tratando de controlar de alguna manera esa mercantilización total de esta sustancia, y se provoca a lo largo de estos 5 años, entre el 2006 y el 2011, un descenso significativo del consumo del tabaco en el conjunto de los usuarios. Y si vamos, por ejemplo, a los sectores más preocupantes que consumen tabaco, las niñas, los niños, los adolescentes entre los 15 y los 17 años, el consumo del tabaco cayó del 32 al 12%. Estos son aspectos que son, desde nuestro punto de vista, relevantes para entender el fenómeno de la penalización del consumo y de la penalización y de la ilegalización del tráfico. Si seguimos viendo, acá vemos también la evolución del consumo en los últimos 12 meses y cómo cambia en relación al consumo anual, ¿no? Ahí ustedes van a ver que en los últimos 12 meses en el año hay un aumento significativo del consumo de cocaína y de otras sustancias, pero cuando vamos después a mirarlo en la prevalencia de vida, esto cambia significativamente y encontramos un nivel mucho más
estable. Lo que quiere decir que este tipo de fenómenos se producen por experimentación, que están asociados a un conjunto de factores que pueden ser sociales o culturales. Y también nos dice que la mayoría de las personas que consumen drogas no pasan después a consumir otro tipo de sustancia. Bueno, estas no son tan relevantes a los efectos de que venimos hablando. Y acá es donde nos aparece, estas son zonas de la ciudad de Montevideo, ¿no? Y que las vamos a querer comparar con las zonas de mayor consumo de algún tipo de sustancia. Estas son las zonas donde tenemos mayores índices de pobreza en el año 2009-2010, ¿no? Y si vamos a los consumos de drogas, ¿no? Acá van a encontrar los mayores consumos de crack o de pasta base. Es decir, hay una asociación directa, ¿no?, entre los consumos de sustancias de mayor riesgo y las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Ahora, bien, acá lo que van a encontrar, este es el consumo de estas y de otras sustancias, ¿no? Esta es la parte más rica, más acomodada de Montevideo, ¿no? Y obviamente lo otro era la periferia. Acá no nos aparece prácticamente el consumo de este tipo de drogas. Entonces, es cierto que hay una asociación entre el consumo de sustancias de mayor riesgo y ciertos niveles de pobreza, o con los grandes niveles de pobreza. Y el impacto que tiene el uso de drogas en estos territorios es un impacto mucho mayor. Ahora, eso quiere decir que todos los fenómenos derivados de la violencia, la delincuencia y el uso de drogas está asociado directamente con la pobreza, no necesariamente, porque lo que sí encontramos es que incluso en estos sectores geográficamente referenciados que tenemos ahí, la mayor cantidad de las personas que son pobres no tienen usos problemáticos de drogas tampoco. Ahora, si damos un paso más y fuéramos a los temas vinculados más a la pobreza, nos vamos a encontrar que entre el 2006 y el 2012 hay una caída significativa de la pobreza del 34% a el 11%, ¿no? La línea de abajo que ven es la línea, la de arriba es por persona y la de abajo es medida por hogares. En cualquiera de las mediciones que hacemos en todo este periodo hay una caída significativa y progresiva de la pobreza durante todo este periodo, ¿no? Si vamos a la indigencia, también nos encontramos que tenemos una caída significativa de la indigencia, ¿no? Medida por hogares o medida por personas, del 3 a el 0,5, el 0,4%. Y acá volvemos a tener los índices que les mostraba anteriormente. Bueno, esta no es tan relevante a los efectos de lo que venimos hablando. Estos son los niños en situación de calle en el Uruguay en el año 2003 y una evolución que se produce a el año 2011, donde el impacto de los programas sociales que se desarrollan durante el periodo 2005-2012 tiene una relevancia significativa, porque, como vamos a ver en la siguiente, prácticamente desaparecen. Estos datos a nivel de lo que es Brasil pueden provocar risa, ¿no? Pero tenemos que pensar que estamos hablando de un país que tiene 3.300.000 habitantes y un área metropolitana de Montevideo, donde está hecho este estudio, donde tenemos 1.500.000 habitantes. En el año 2003 había 3.100 niños en situación de calle. En el año 2011
2011 había 1.800 niños en situación de calle y en el año 2012 prácticamente desaparecen los niños en situación de calle en el área metropolitana de Montevideo. ¿Por qué traemos estos datos o por qué hacemos esta reflexión? Porque durante todo este periodo de gobierno que va desde el 2005 en adelante, hay un fuerte desarrollo de las políticas sociales, hay un fuerte impacto en la reducción de la pobreza y nos encontramos con que en el año 2012 la criminalidad medida en muertes violentas con cada 100.000 habitantes había crecido en un 50%. En el año 2008 nosotros teníamos 5 muertes violentas cada 100.000 habitantes, algo que para algunas regiones de Brasil también puede resultar ridículo y para la realidad de la media de América Latina es insignificante. Tenemos que tener en cuenta que en América Latina tenemos 23 muertes violentas cada 100.000 habitantes, ¿no? Tenemos extremos, como puede ser el caso de Guatemala o de Honduras particularmente, que llegan hasta 120 muertos cada 100.000 habitantes. Pero para la realidad social, cultural, para la idiosincrasia del uruguayo, este pasaje de 5 muertos a casi 8 muertos cada 100.000 habitantes de manera violenta tuvo un impacto muy significativo. Y esto hace que desde el partido de gobierno, desde la izquierda, que teníamos la percepción de que la mejora de las condiciones de vida de la población, de que la eliminación de la pobreza iba naturalmente a cambiar la situación de violencia y de criminalidad y la vinculación de la pobreza con el uso de drogas lo iba a cambiar significativamente, nos resulta que no se dio ese fenómeno. Aumentó significativamente, como les mencionaba, el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, es decir, la mejora de las condiciones de vida de la sociedad no generaron una reducción de los problemas asociados a los usos de drogas y sobre todo no redujeron la criminalidad asociada al tráfico de drogas. Y nosotros, en un análisis contingente de la cantidad de muertos en el año 2012, nos encontramos con que tenemos 82 personas que mueren en el país producto del tráfico de drogas y no encontramos una persona muerta por el uso de cannabis. Entonces, ahí es cuando decimos que las formas del control de la comercialización de las drogas, del acceso a las drogas, genera un mayor impacto de salud, porque qué impacto mayor de salud puede haber que la muerte de una persona, que las propias sustancias o algunas de las propias sustancias. Y esto es lo que nos lleva a reformular enteramente nuestra política. Primero, entender que detrás del tráfico de drogas hay fundamentalmente un fenómeno que es de tipo económico, ¿no? Las personas que se dedican al tráfico de drogas, al comercio de las drogas, no tienen ningún otro valor desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la vida cotidiana, que el obtener el mayor lucro posible con un negocio que lo hacen en las condiciones peores que se puedan dar. No sé el tipo de marihuana que se consume en el Brasil. En el Uruguay se consume lo que llamamos como el prensado paraguayo, ¿no? Es una sustancia que realmente cuando pasa determinada cantidad de meses en las condiciones en las que es trasladada y demás, se parece muy poco a lo que es lo que sería una marihuana de calidad, que cuando las personas están consumiendo esto no saben qué consumen, ¿no? No tienen idea de si eso que están consumiendo tiene un porcentaje de 5% de THC o de 20% de THC. Las condiciones entonces de comercialización son de las peores que hay. Se pagan precios
que no se condicen con las condiciones de producción, porque está todo asociado al control que hay por parte de las fuerzas policiales y además del consumo. Analizamos el eje central, y es lo que se han analizado y que yo les decía inicialmente a nivel global, es decir, cómo estamos incautando, cuánta gente estamos procesando, y nos encontramos con que la policía uruguaya, los sectores que se dedican al control, tienen un alto grado de profesionalidad y no tienen un alto nivel de corrupción. Ustedes saben que Uruguay está entre los países con los niveles de corrupción menores de la región, junto con Chile y algunos países del norte del continente. Hacemos un análisis de todo esto y nos encontramos con que estamos incautando en el año 2011, 2012, 2013, los volúmenes de incautaciones son del 10% de todas las sustancias consumidas en el país, y que esto no nos permite eliminar ni reducir de manera significativa el mercado de producción. Y lo que encontramos fundamentalmente es que estos 150.000 uruguayos que consumen marihuana en el año le generan a las organizaciones criminales entre 30 y 40 millones de dólares al año. Para la economía uruguaya este es un aspecto muy importante, es una realidad muy importante, con el agravante de que estos 30 a 40 millones de dólares al año no se vuelven a realizar exclusivamente en el tráfico de drogas, sino que se interrelacionan con lo que es el tráfico de personas, se relaciona directamente con lo que es el tráfico de armas, se relaciona con lo que son otro tipo de actividades criminales que se producen a partir del financiamiento de esta sustancia. Entonces, fue de alguna manera en función de esto, de que, como decíamos en el video, en el año 2010 teníamos 2 proyectos en el Parlamento con representación de los 4 partidos, con representación parlamentaria, que apoyaban un cambio en la regulación del cannabis, en función del convencimiento, nos hicimos después de estudiar toda esta situación, y particularmente el convencimiento del presidente Mujica, de que si insistíamos con una política que no estaba dando resultados, indefectiblemente íbamos a seguir sin tener los resultados que buscábamos, es que definimos introducir un aspecto que regula la globalidad del mercado, y que, aparte de autorizar el autocultivo para las personas que así lo deseen y que aseguren de esa manera su acceso legal a la sustancia, con otras 6 plantas de marihuana hembra por usuario, aparte de regular los clubes canábicos con 15 a 45 miembros, con hasta 99 plantas, debíamos de establecer un mecanismo de acceso a la sustancia que no implicara que el usuario se dedicara a plantar, porque creemos que esto, con ser muy importante y con ser muy relevante, sobre todo porque fueron las organizaciones que impulsaron la política de regulación de las organizaciones sociales, con ser muy importante, íbamos a dejar afuera al 90% del mercado. Entonces, es que introducimos un mecanismo, que es un mecanismo económico, que genera un circuito de producción, de plantación, de producción, de distribución, de dispensación y de adquisición del cannabis de manera controlada por el Estado en todos sus aspectos. Esto es la globalidad de la política que hemos llevado adelante. En este momento hay en el entorno de 1.000 usuarios registrados. Hace 2 meses que empezamos con el registro como autocultivadores. Tenemos 5 clubes registrados como clubes de consumo, con lo cual hay unas 250 personas más. Estaríamos en el entorno de los 1.200, 1.300 personas. Y lo más interesante de todo esto es que no se ha producido nada especial, nada que no estuviera previsto. Esta política introduce un elemento determinante, que es la conformación
en el marco del Ministerio de Salud Pública, de una unidad de evaluación y monitoreo de la política que tiene que presentar un informe al Parlamento una vez al año. Esta comisión está evaluando, ha hecho un diseño de evaluación que tiene 4 grandes dimensiones. Se evalúa el impacto en términos sociales, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido sobre la violencia, sobre la criminalidad? Se evalúan en términos sanitarios, qué impacto ha tenido sobre la salud al cambiar la perspectiva de la política y de que se hace una política no basada en el miedo, ¿no? Sino basada en la evidencia, en las recomendaciones y en el que las personas pueden tomar decisiones de manera autónoma. Una dimensión que analiza la aplicación justa de la ley, ¿no? 7 de cada 10 mujeres que están procesadas en el Uruguay lo están por delitos vinculados a las drogas, ¿no? Algo totalmente diferente al conjunto de la población carcelaria, y 3 de cada 10 varones están procesados por delitos vinculados a la ley de drogas. Es decir, ¿cómo cambia esto de manera significativa? ¿Y qué capacidad de gobierno y de gobernanza como cuarta dimensión tenemos de esta política? Obviamente el análisis y la evaluación y el monitoreo de esta política lo tenemos que hacer en el largo tiempo. No obstante eso, hoy tenemos ya de manera muy significativa estudios preliminares que dicen que el impacto que ha tenido en la aplicación justa de la ley es relevante. Los jueces, en el marco de las leyes anteriores, de la normativa anterior que teníamos, podían procesar a una persona por la tenencia de 3 plantas y podían dejar en libertad a otra por la tenencia de 10 plantas, ¿no? Podían procesar a una persona que se le encontraba con 10 o 15 gramos de marihuana porque entendían que si tenía esa cantidad era para comercializar y no para el uso personal, y esto se ha eliminado significativamente. Y ya tenemos sentencias por parte del de los propios poderes del Estado, del Poder Judicial, que dicen que ya no se está enviando a la cárcel a personas que tengan hasta 40 gramos para su uso personal. Creemos que esta ley, y ya para ir finalizando, es el producto de un conjunto de factores que tienen que ver con el posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales, el posicionamiento de la universidad de hace 20 o 30 años, de una manera crítica del encare de las políticas de drogas, que tiene que ver con la emergencia de los movimientos sociales. A partir del año 2001-2002, los usuarios de cannabis salen del ropero y ganan las plazas, ganan los parques, hacen llamados a fumar colectivamente y ponen el tema de la regulación del cannabis en la agenda, a que los partidos políticos se vuelven más porosos a la emergencia de una nueva sensibilidad. Los partidos políticos en general y muy particularmente los partidos políticos de izquierda hasta los años 90 eran muy refractarios al uso de drogas en el seno de sus organizaciones, y muchas personas fueron expulsadas de los partidos por el uso de drogas ilegales, no del alcohol, por supuesto. Estos partidos se volvieron porosos, ¿no? Se fueron sensibilizados fuertemente por las organizaciones de autocultivadores y de usuarios de cannabis, que construyeron conjuntamente, después con el sistema político, universidad, ONG y finalmente con la incorporación del Poder Ejecutivo, un nuevo consenso, ¿no? Que rompe con lo que nosotros llamamos el consenso de Viena, que es el consenso prohibicionista, un nuevo consenso en el que establecen que lo contrario a la prohibición no es necesariamente la legalización o la liberación de los mercados, que reflexiona que no está bueno que mañana el cannabis sea tratado por Marlboro como ha tratado con el tabaco, y que busque la expansión sistemática del mercado y del consumo, y que es necesario recorrer el camino de la regulación
que es lo que nosotros hemos hecho. Uruguay no ha legalizado ni ha liberalizado el mercado de cannabis, ha establecido una serie de criterios para regular un mercado que ya existía previamente, para garantizarle a las personas el acceso legal a una sustancia que tiene por opción consumir y que lo hace de una posición del Estado como Estado republicano, como Estado democrático, en lo cual no toma partido por una, ni a favor ni en contra, por una acción individual que hacen las personas en la medida en que ésta no le causa daños a terceros. En eso estamos trabajando, como les decía, hoy tenemos en el entorno de los 1.300 personas que ya están registradas y que están cultivando legalmente, que se pueden trasladar por cualquier parte del país sin ver afectada su integridad, por llevar consigo hasta 40 gramos de marihuana. Y estamos implementando esta política de manera lenta pero segura. Se han hecho una primera licitación para empresas que quieran producir marihuana, se presentaron 22 empresas, seleccionamos 16 y son empresas que tienen conformación, muchas veces mixta, con actores uruguayos, pero que son empresas del mundo. Ha sido un proceso más complejo del que creíamos, pero es un proceso que está, desde nuestro punto de vista, discurriendo en los términos que se podía pensar que podíamos llegar, y seguramente a partir del primer trimestre del próximo año en el Uruguay habrá en las farmacias cannabis para aquellos uruguayos o residentes en el Uruguay que deseen consumirlo. Espero no haber defraudado en todas las expectativas que ustedes tienen y podemos charlar más en términos de preguntas y respuestas. Muchas gracias.